Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Dios le bendiga en este hermoso día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes Segunda de Corintios capítulo 10 y verso 3 al 4, que dice la palabra de Dios así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y quiero tomar como tema de esta reflexión: la oración es la arma más poderosa del creyente. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros como creyentes en Cristo necesitamos cada día más ser llenos del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Cuando nosotros inclinamos hacia Dios, que comenzamos a orar, estamos hablando con Dios. Y por eso es que yo digo que la oración es el alma más poderosa del creyente. Cuando nosotros vemos a los agricultores que siembran algunas frutas, y luego, después que las frutas nacen, comienzan a echarle agua para que no se seque. Aleluya. Así es la vida del creyente, que nosotros la alimentamos a través de la oración, a través de nosotros hablar con Dios, porque nosotros tenemos que entrar en una intimidad con Dios. Aleluya. Sacar ese espacio para nosotros hablar directamente con Dios. Fíjense que por Jesucristo es que nosotros tenemos acceso directo a hablar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oración es tan poderosa que dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 5 verso 13. Dice: ¿está alguno afligido? Dice Santiago, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llamen los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite. Oh, gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la oración de fe sanará al enfermo. La oración es tan fuerte que dice que si hubiese cometido pecados, aún le serán perdonados. Es que la oración es la fuente que trae poder a la vida del ser humano. La palabra dice que a través de la oración nosotros podemos conseguir, aleluya, lo que se llama la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué se hace con la unción del Espíritu Santo? Oh, gloria, dice la palabra que el yugo se pudre a causa de la unción. Aleluya. Un hombre y una mujer que oran son gente que donde quiera que caminan portan la unción de Dios y no tienen que identificarse de lo que son, porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que ellos mismos son, porque el Espíritu Santo es quien los guía y hace ver que está dentro de nosotros mismos. Pero eso lo hace lo que se llama la oración. Gloria a Dios. Y uno de los que Dios más ejemplo a nosotros, que dice la palabra que Jesús se iba a las partes más oscuras a hablar con Dios, a orar, porque él entendía que el hablar con el Padre era una necesidad importante en la vida de él. Y él enseñó a los discípulos de que ellos tenían que orar, que para ellos vencer todos los obstáculos que se iban a presentar en el camino, todos los obstáculos que iban a hacerle la vida imposible, que le iban a hacer la guerra, pues a través de la oración era que ellos iban, aleluya, a poder combatir todos esos dardos que le iban a llegar a la vida de los primeros creyentes.
Y la palabra dice, gloria al Señor, que hubo una persecución tan grande contra los discípulos del Señor, pero ya ellos estaban preparados a través de la oración. Pero cuando vino esa persecución en contra de ellos, ellos tuvieron cómo responder y fueron fortalecidos por la palabra de Dios a través de la oración. Y por eso cuando fueron presos, Pedro, aleluya, Pedro y Juan siendo presos, la palabra dice que a ellos lo interrogaron que por qué predican la palabra y le obligaron para que ellos no prediquen la palabra, para que no hablen de Jesús. Y ellos dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos le están dando la importancia más a Dios que a los hombres. Estos eran hombres que vinieron de las nada y que Dios los sacó, aleluya, de ahí, y que Dios los puso en grande, pero fueron hombres que se mantuvieron en oración, en una plena comunicación con el Padre. Y por eso se mantenían fortalecidos. Y cuando venían las pruebas, cuando venían las dificultades a la vida de ellos, nadie lo podía destruir, nadie lo podía parar, nadie le podía quitar su ministerio, porque ellos prevalecían ahí en una oración, oh gloria, hablando con el Padre. Bendito es el Señor. La oración trae en la vida del creyente, trae avivamiento, gloria al Señor. Cuando un hombre y una mujer están de rodillas, están provocando que la unción de Dios llegue a la vida de ellos. Eso es avivamiento. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros oramos, traemos el avivamiento a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que digo que la oración es el alma más poderosa del creyente. El creyente que no ora es un creyente que cuando vienen los vientos, cuando viene la tempestad, se lo lleva fácilmente, porque no tiene una buena profundidad, no tiene una zapata espiritual para poder soportar lo que viene. Por eso dice el apóstol Pablo a la carta de los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, dice, fortaleceos en el Señor, oh gloria, y en el poder de su fuerza. Y le dicen, vestíos de toda la armadura de Dios. A través de la oración es que nosotros nos fortalecemos, aleluya, y nos vestimos en el poder de su fuerza. Y en el verso 17 de Efesios 6, dice la palabra, y tomar el yelmo de la salvación, gloria, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros conseguimos eso? A través de la oración. Cuando tú lees la palabra de Dios y la combinas con la oración, se arma una explosión espiritual donde las tinieblas tendrán que temblar, porque hay un hombre o hay una mujer que está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, pero también lleno de oración, fortalecido para enfrentar al enemigo. Tú no puedes enfrentar al enemigo si tú no tienes oración. Sépanlo bien. Muchas veces nosotros queremos enfrentar a algo, pero no estamos preparados para enfrentarlo. Y yo creo que si tú no estás preparado para enfrentarlo, no lo enfrente para que no pase vergüenza. Debemos de prepararnos primero para que podamos enfrentar al enemigo. Bendito Dios, porque el enemigo no se va así. Cuando tú vayas a pelear con tu enemigo, tú tienes que estar bien preparado, bien armado. Por eso es que dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y versos 3 al 4, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Señores, aunque nosotros andamos caminando y andamos en este cuerpo, pero nosotros no militamos según lo que diga esta carne. Por eso es que él dice, digo pues, en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y lo del Espíritu es contra la carne. Hay una batalla aquí, hay una guerra aquí entre la carne y el Espíritu. No concuerdan ninguno. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a fortalecer nuestro espíritu?
para combatir los deseos de la carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de nuestra comunicación con el Padre, de nuestra comunicación con Dios. Hay que hablar con Dios y diario, todos los días. Aún Daniel, dice la palabra, que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel estaba lleno de la unción de Dios. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Daniel estaba lleno de conocimiento, porque cuando un hombre habla con Dios, también se llena de conocimiento. Alabado sea el Señor. Y por eso es que el apóstol dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y llevando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, y llevándolo todo a la obediencia a Cristo. Como dice la palabra, he aquí que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso. Así que nosotros necesitamos cada día más hablar con Dios. Si no oramos, si nos quedamos ahí plasmados, pues entonces no vamos a crecer espiritualmente. Todos esos hombres que hoy en día nosotros hablamos de ellos, hombres que fueron del pasado, que dejaron un gran testimonio y un legado fuerte, fueron hombres que se metieron con Dios, así como Elías, como Moisés, hombres que hablaron con Dios y que entraron en una dimensión con el Señor, pero fueron hombres victoriosos. Fueron hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Fueron hombres que vieron la gloria de Dios. Y ellos nos dieron a nosotros, aleluya, una tarea. Dejaron un legado. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Porque muchas veces las personas dicen, yo quiero ver al Dios de Elías, quiero ver al Dios de Moisés. Lo quiero ver glorificado en mi vida. Y a veces Dios se aparece y dice, ¿dónde está Elías? ¿Y dónde está Moisés? Porque no lo veo. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para nosotros conseguir eso, debe de ser a través de la oración. Porque la oración es la que nos fortalece y la que nos ayuda a nosotros a que podamos crecer espiritual. Mucha gente quiere brillar. Mucha gente quiere estar en grande. Quiere que todo el mundo lo vea predicando, pero no quieren pagar el precio. No quieren doblar sus rodillas. Es muy fácil que todo el mundo te vea predicando la palabra de Dios, pero qué difícil es cuando tú quieres entrar a una dimensión. Hay que entrar en esa dimensión con Dios. Hay que pagar el precio, hay que pasar por la prueba para poder ver la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. A veces tenemos que pasar por tribulación, por dificultad, por aflicción fuerte. Luego Dios te usa. Toda esa gente que Dios usa hoy en día fueron gente que pagaron un precio fuerte. Y hoy en día están, aleluya, cosechando eso que sembraron. Así que mis amados hermanos y amigos, la oración es el alma más poderosa del creyente. Tenemos que orar y hablar con Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.